Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hoy vamos a disfrutar esta noche de una programación un poquito diferente. Vamos a tener ocasión de ver a lo largo de los próximos minutos y de disfrutar de un documental. Ya vimos aquí en su momento la primera parte. Esta es la segunda parte. Se llama Setares y la fiebre del hierro, parte 2. Y antes de ir con ello, hemos invitado y ha aceptado nuestra invitación Patxi Llongart, el director del documental. Hola Patxi, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Inés, buenas noches y gracias por invitarme a vuestro programa en OCTV. ¿Hace cuánto tiempo estuviste aquí? ¿Hace cuánto estrenamos la parte 1 de Setares? Pues mira, en torno a 18 meses, más o menos. Con vosotros probablemente estaría entre los 17 y los 17 meses y medio. Sí, porque fue de poco al estreno, sí. Ya en aquel momento, con Setares y la fiebre del hierro, parte 1, voy a ubicar un poco a los espectadores. Setares está en Castrurdiales, estaba en Castrurdiales porque Setares ya es un pueblo minero desaparecido. Sí, por desgracia, fue un pueblo de una notable importancia porque no olvidemos que en el año 1884, que es la fecha en la que se fundó el pueblo, pues llegaron incluso a vivir más de 1.500, en torno a 1.500 habitantes, lo cual, para la ubicación en la que estaban, en lo alto de un monte, por encima de Otañes y Ontón, pues, y tratándose de un poblado minero, estamos hablando de una cantidad ingente de personas, ¿no? Con el cierre de la actividad minera, finalmente, bueno, pues la última familia de Setares, finalmente en el 1974, creo que fue cuando ya desapareció toda la actividad humana en el poblado. Cuando se presentó y cuando estuviste aquí para hablar de Setares y la fiebre del hierro, ya nos dijiste que tenías mucho material y muchas ganas de una segunda parte, de continuar con esta investigación, porque no deja de ser una investigación. Yo me acuerdo que tú me denominaste como documentalista, no sé si te acuerdas, pero fue así y me gustó y el otro día alguien me lo comentó de nuevo y dije, pues probablemente sea así, ¿no? Es un documental, película documental, porque como sabes me fascina el mundo de la música. Siempre considero que en torno al 50% en un reportaje, en una película, es tan importante la música como el vídeo. Y en este caso, por eso digo que es documental, película. Y respondiendo un poco a lo que me comentabas, pues fíjate, yo creo que entre grabaciones de dron en calidad 5K, GoPro, cámara con entrevistas, audio, etcétera, etcétera, pues probablemente me pase de 1 tera, ¿no? En lo que a archivos se refiere. Sí. Esta segunda parte de Setares y la fiebre del hierro se ha presentado hace, nada, 4 o 5 días, no sé cuántos, una semana, en Castrurdiales, en el Instituto Ataulfo Argenta, en el Salón de Actos. Era una actividad de la Asociación Amigos del Cine y Teatro de Castrurdiales, si no me equivoco. ¿Cómo fue esa presentación? Pues mira, como te confesaba fuera del micrófono, para mí ha sido uno de los días más bonitos de mi vida, ¿no? Porque ni de lejos pensaba que fuéramos a tener un éxito de convocatoria tan amplio. De hecho... Oye, que se quedó gente fuera, me has dicho. Sí, esto ha sido el sábado 22 a las 7 de la tarde en Ataulfo Argenta, como bien dices, y se llenaron todas las plazas, pero es que además fuera hubo 60 personas que lamentablemente no pudieron llegar, ¿no? Y bueno, yo creo que la actividad fue algo que gustó a la gente porque al final, aun tratándose de un foro en el que tenemos la vinculación con la minería y somos amigos de la minería, pero yo creo que ese formato de película en el que mezclamos la historia, la cultura, pues engancha, gusta, ¿no? Y la valoración yo creo que fue positiva, ¿no? Y también, como te comentaba, yo creo que el hecho pues de haber incluido ciertas sorpresas, como pues que pudieran venir descendientes de los principales protagonistas del vídeo en su día, por lo que a la generación de la gran compañía minera Setares se refiere, cuál es el caso de los descendientes de Ramón de la Sota, o incluso de quien puso en marcha uno de los tranvías aéreos más largos de toda esta zona, como es Taramona. Pues como te digo, estuvieron presentes y esto, pues de alguna forma, pues dio un poco de empaque también a lo que es el evento. Hombre. Y a mí me encantó. Nos ha fastidiado. ¿Qué te quedó por contar en la primera parte? Pues me quedó, es fácil la respuesta, me quedó lo que he contado en la segunda. Básicamente lo que pretendía, por un lado, es mostrar, pues en esencia, lo que fue no solo la actividad minera,
que la he desarrollado más en este segundo vídeo, sino contar cómo vivió la gente en Setares, cómo se fundó un poblado con su escuela, con sus talleres, etcétera, etcétera, y más allá de ese cuadro costumbrista en el que, pues como digo, el pueblo de Setares fue la parte principal, ahora en esta segunda lo que he hecho es implementar todas las decisiones de la compañía minera Setares para sacar su mineral de hierro de la mina Ceferina, que fue una de las minas más productivas de España, y depositarlo en el embarcadero de Saltacaballo, ¿no? Entonces, ahí se habla de todas esas peculiaridades de cómo hubo que cambiar el trazado, primero a un lado, luego con la inclusión del lavadero de mineral y la necesidad de lavar el mineral, hubo que adaptar la vía a este proyecto, y finalmente la tercera decisión de la compañía pues fue cambiar todo el trazado para que no se perdiera tanto tiempo y que la rentabilidad fuera mayor, no utilizándose ni planos inclinados ni un recorrido pues, tan largo como era en la primera etapa, ¿no? Aparte de los detalles históricos, de la difusión de bueno, pues, esas noticias que he sacado del libro de María Luisa Ruiz Bedia en la minería en Castro, todo esto está aderezado con 3 momentos claves que son simulaciones en 3 dimensiones de cómo era la actividad en 3 momentos claves, desarrollados 2 de ellos a finales del siglo XIX, 1886, 1891 y finalmente 1917. Lo que he hecho es, con ayuda de un programa informático de modelado en 3 dimensiones que es Blender, que por cierto, ahora ha sido el que ha ganado los Goya en los cortos de animación. Sí. Blender ha ganado el Goya, o sea, ya estamos hablando de un programa de edición en vídeo, perdón, de modelado en 3D, que siendo al alcance de cualquiera porque es gratuito, pues ya, digamos, ha conseguido avanzar y ser tan profesional que incluso... Bueno, colarse pues en los Goya y ganar. Y ganar, o sea, brutal. El desarrollo de este programa es brutal. Yo cuando pues, empecé a hacer vídeos, que tú me entrevistaste con los primeros vídeos de El Castro tras la viña, pues bueno, pues me limitaba pues eso, a hacer edición, grabación, etcétera, etcétera, pero tampoco me quería quedar eso. Yo me planteé hace 2 años si mi futuro era este o tenía que dar un salto de calidad. Y al final, pues mira, me alegro, me ha costado mucho, muchísimo, porque yo ya tengo mis años, como bien sabes, y yo no soy de formación tecnológica, al contrario, yo hice otra cosa, yo soy de formación humanística, pero a base de tutoriales y tutoriales, pues he conseguido manejar, aunque sea mínimamente, el programa como para pues, hacer unas simulaciones de lo que era esa actividad que te comentaba anteriormente. Era un Castro, en aquel momento, tenía que ser un Castro como muy dividido, bueno, muy dividido. En aquel momento, Setares estaba muy lejos del Ayuntamiento de Castrudiales, por ejemplo, ¿no? De la zona del Ayuntamiento de Castrudiales, del puerto, la zona del mesón marinero, todas estas casitas del puerto. Eso estaba... no sé a cuántos kilómetros está Setares de eso, pero emocionalmente eran como 2 ciudades diferentes o 2 pueblos diferentes. Sí, evidentemente, y máxime en aquel momento, ¿no? Que las distancias no están lo importante, pero sobre todo la accesibilidad, porque Setares, no nos olvidemos, está en lo alto de Otañez. Y efectivamente, hoy en día pues, la logística ha cambiado de tal forma que la accesibilidad a un entorno como Castro, que es relativamente cerca, pero no era tan fácil en su época, ¿no? Y eso pues en aquel momento era complicado. Y aún así, fueron capaces de vivir ahí 1.500 personas, y además lo interesante es que, claro, esto dices, no me lo creo, pero es verdad, y esto está contado en el primer volumen, ¿no? Los testimonios de antiguos mineros a los que tuve la oportunidad y el honor de entrevistar te lo comentan, y por tanto, y hay crónicas además, llegó a tener 2 carnicerías, cantina, barberías, cine, teatro, campo de fútbol. Todavía hay alguna crónica que la cuento en la que el cronista se acuerda de que casi estuvieron a punto de ganar, y cito textualmente, al Somorrostro en el último partido del domingo, ¿no? Eran famosas las fiestas de Santa Bárbara, las actividades al frontón, porque jugaban a mano pelota. Bueno, era un pueblo
que tenía una actividad que, si lo comparas, por ejemplo, con el vecino pueblo de Otañes, abajo, pues no creas que Otañes a finales del siglo XIX tenía muchos más habitantes que Setares, ¿eh? Pues igual que no, ahí andaría, igual menos incluso. Según Jorge Cuevas, el alcalde, igual 500 más, 2000. Pero fíjate lo que estamos hablando, es que era una barbaridad. ¿El documental llega a la caída de Setares o no? En la primera parte sí, efectivamente, como te digo, es más un cuadro costumbrista. Aquí lo que he hecho es reproducir, según el libro de María Luisa Ruiz-Bedia, ese trazado para sacar el mineral, y me he centrado más un poco en esto que no tanto en lo que es el pueblo de Setares. Pero sí, en la primera parte es así, y como te digo, como he entrevistado a muchos mineros, de hecho, pues, por ejemplo, me he apoyado en personas que vivieron allí para hacer una recreación simulada del Setares que incorporo en el primer vídeo. Claro, fotos, las que tenemos, están como las que tienes detrás de tu cabeza, con las casas caídas. Para hacer esa simulación tuve que tener muchos encuentros, muchas citas con personas para que me dijeran dónde estaban las puertas, dónde las ventanas, cómo eran los tejados, dónde estaba cada cosa, y ser lo más fiel en esencia a lo que era el Setares de antes. Y bueno, pues eso es por lo que te digo que más o menos es un cuadro costumbrista, ¿no? ¿La compañía minera tuvo aciertos en su línea de trabajo? Sí, ¿no? Bueno, pues... ¿Cuándo deja de tenerlos? Mira, la compañía minera, en concreto el grupo de Sota y Aznar, que fueron los empresarios, no es que tuviera aciertos, es que fue probablemente la compañía minera más importante de toda España. Y de hecho, generalmente suelo documentar lo que digo, ¿no? En el año 1907, la revista minera habla de que el negocio de Sota y Aznar es probablemente la actividad minera más productiva de toda España. De hecho, fíjate, en los primeros años, porque la compañía se funda en el año 1886, reparte 20 veces su beneficio social. O sea, dices, y sus acciones llegaron a cotizar en la Bolsa de Bilbao hasta el 1000%. O sea, es una pasada. Una barbaridad. Claro, el acierto de Sota y Aznar estaba, de un lado, en la decisión vertical de gestionar su compañía. Porque, y esto no lo sabe Inés, fíjate que empresarios, yo desde el punto de vista de la actividad empresarial me parecen dignos bueno, pues de alabar. Otra cosa, las condiciones de los mineros, etcétera, etcétera, que eso es así. Pero como empresarios, fíjate, ellos eran los artífices de la extracción del mineral. Lo sacaban para los inclinados, máquinas, perforadoras, pam, pam. Pero es que además gestionaban el transporte mediante ferrocarril de adherencia para llevar hasta el embarcadero. El embarcadero también lo construyeron ellos. Lo hicieron ellos. Lo hicieron ellos. Y me dirás, ¿y qué más? Pues mira, tenían su propia naviera. La naviera de Sota y Aznar era la más importante de Europa, como sabes. Y además aprovechaban los fletes de vuelta de Reino Unido, que era generalmente el puerto de embarque prioritario, en un 60%, generalmente el mineral se llevaba a Reino Unido, para traer coke británico a Francia. Y además, fíjate, por si faltaba algo, era su propio negocio como actividad naviera y constructora de barcos. Es decir, tuvieron el acierto de hacer sus propios astilleros. O sea, lo hacían todo. Por eso su rentabilidad... Tendrían un capataz para cada cosa, claro, no claro. Un equipo directivo de más jefes que indios. Claro, efectivamente. Y aparte, claro, la mina ceferina estaba a 3 kilómetros, 200 metros del puerto de embarque. Eso también es una gozada en términos de facilidad para embarcar el mineral. No es lo mismo como el negocio que tuvieron, que lo tuvo Sota, en Ojos Negros, en Teruel, ¿no? Que estaba a 205 kilómetros del puerto de embarque más próximo. Y aún así construyó una sociedad minera y un ferrocarril para sacar por el puerto de Sagunto el mineral de hierro. O sea, brutal. Has hablado de, otra cosa es las condiciones de los mineros, sí. Que evidentemente, bueno, seguramente no serían buenas, no tengo en absoluto duda. También es cierto que no serían buenas las de prácticamente ningún jornalero de ningún tipo. Quiero decir con esto que mirar con las gafas de un sindicalista de la actualidad la vida de unos trabajadores de 1902 no es demasiado justo.
No, correcto. Hay que reconocer. Mira, yo cuando tuve la oportunidad de hablar con María Luisa Ruiz Bedia, vuelvo a citarla porque para mí es el referente número uno en minería y ha hecho su tesis doctoral y la publicación de este libro precisamente sobre esta compañía minera. Y yo es el libro que he seguido, evidentemente, porque yo seré documentalista, pero no historiador. Y efectivamente ya cuando me hablaba de esto mismo, me dijo lo mismo. Dice, otra cosa es las condiciones en las que vivían los mineros. Pero esto no era algo específico de aquí, era algo específico de toda España, de toda la minería. Y como yo digo, frente a morirse de hambre, era mejor esto. Y de hecho te voy a dar un dato. En el Castro Urdiales, que tú bien conoces, de 1886, a el Castro Urdiales de 1900, en tan solo 24 años, la población de Castro se incrementa demográficamente en un 100%. Es decir, se pasa de 7.000 a 14.000 habitantes. La mayor parte de ellos son mineros que vienen de otras zonas, dígase Galicia, dígase León, dígase Zamora, dígase País Vasco. Y es lo que te quiero decir, refrendando lo que acabamos de hablar. Frente a morirse de hambre, era mejor a ganarse la vida, muy dolorosamente, con mucho trabajo, pero a lo mejor venirse a ganarse la vida en la minería. Eso es así. ¿Por qué se termina esta fiebre del oro? Bueno, se termina por una razón muy Porque se muy termina elemental. el mineral. Sí, los criaderos se van agotando y sobre todo porque hay un factor fundamental y es el punto de inflexión. Yo creo que tanto en los cotos mineros de Vizcaya como en la parte oriental de Cantabria, como es la continuación de la veta del Monte Tiriano hacia acá, es que en 1914 se produce un acontecimiento mundial muy importante, que es la Primera Guerra Mundial, como tú bien sabes, ¿no? Entonces ahí, claro, los fletes se encarecen como consecuencia de que, claro, cuando Sota tiene que sacar sus barcos, pero los pueden torpedear, pues claro, esto hace que se incremente los fletes, los costes de sacar el mineral hacia Reino Unido, y entonces la siderurgia británica, ¿qué es lo que hace? Adaptarse a la nueva tecnología. Tecnología que ellos ya tenían porque hay un señor que se llama Henry Bessemer, que en 1868 creo que era, descubre el método Bessemer, de modo que el hierro, cuando le insuflas en la colada oxígeno, es genial para hacer acero, ¿no? O sea, ya no se necesitan hierros tan bajos en fósforo como había aquí, y esa adaptación de la siderurgia a la tecnología de Bessemer, de la industria británica, hace que se puedan traer hierros más económicos de otras zonas y producir acero sin necesidad de aquí. Más lo que te acabo de decir, ¿no? Básicamente que los criaderos cambiamos también, la aleación y adiós todo. Exacto, se van agotando y es un poco los dos motivos por los cuales pues, esto se va cada vez más, bueno, pues muriendo, ¿no? Los descendientes de Ramón de la Sota fueron difíciles de localizar. Ramón de la Sota, que esto yo se lo digo a los de casa porque esto lo he preguntado yo antes de empezar, que he dicho, el del Palacio de Sota de Bilbao, o sea, ese señor, ¿no? Nada más y nada menos. Sí, estamos hablando de la... Tú me has dicho el del Palacio Baigane también. El Palacio Baigane, sí, es que muchos palacios. sitios, muchos palacios. Claro, estamos hablando de las fortunas más grandes de España. Lo que pasa, como te habían dicho, con un final infeliz, porque cuando entra aquí, bueno, pues las tropas franquistas, pues efectivamente lo primero que hacen es expoliar todos sus bienes, como sabes, y su familia, porque él había muerto ya en agosto del 36, pues tuvo que exiliarse en Biarritz, sí. A partir de ahí, bueno, pues hijos, nietos intentan recuperar todo su capital, pero bueno, eso fue ya muy complicado, sí. ¿Ha sido difícil localizar a los descendientes, a los familiares, animarles a que viniesen o no? Lo dices porque no. Sí, estamos comentando efectivamente que unos descendientes de Sota y de Taramona, que Taramona también, y perdona por el inciso, porque también quiero incluirlo, en Taramona también fue un empresario de la zona de Zalla que puso en marcha un sistema innovador de transporte, es brutal, de mineral de la mina Sorpresa, que estaba ubicada en el barrio de Alén, en Soporta, Vizcaya, sí, para traerlo hasta los depósitos de Valtezana. Fueron 9,6 kilómetros con un tranvía aéreo. ¿Desde Alén lo traían a Valtezana? Exacto. Bueno, pues este señor se llamaba... ¿Un tranvía aéreo? Un tranvía aéreo, sí. Este señor se llamaba Taramona, que era amigo personal de Sota,
y aunque Sota le tentó para comprarle la mina, pero Taramona dijo que no. Que amigo personal, pero no tonto. Claro. Entonces llegaron a nuestro acuerdo para extraer su mineral, llevarlo por ese tranvía aéreo que transportaba la friolera de 60 toneladas a la hora de mineral, y de ahí ya lo embarcaban al embarcadero Saltacaballos, que también era propiedad de Sota y Aznar. Igual me he ido con la pregunta, no sé si te contesté. No, por los descendientes se había preguntado. Correcto. Y contactamos con ellos, y lejos de lo que yo pensaba, porque todavía es cierta aristocracia, que viven claro, en barrios importantes y tal, pues mira, les comentamos para venir, y yo pensé que no, pero cuando me confirman que vienen, y vienen, digo, pues me alegro, porque además he de reconocerte que disfrutaron como enanos viendo las simulaciones que has visto en el vídeo y que los espectadores van a poder ver, ¿no? ¿Va a haber una tercera parte? Claro, porque uno se pica al verde y tú ya te has picado a esto de investigar, documentarte, tienes material, esto hay que aprovecharlo. Sí, va a haber una tercera parte, y de hecho la parte 2 acaba con un to be continued, ¿no? Sí, porque además quiero acabar efectivamente ese periplo que tuvieron que tener esos ferrocarriles de Valencia para transportar, y me falta el tramo desde Ontón hasta el embarcadero de Villajerta en Saltacaballo, que es una zona, yo me he metido, pero es una zona de muy difícil acceso, porque la primera vez que hice hay que atravesar desde Ontón tres túneles, los cuales son muy peligrosos. De hecho, ha muerto alguna persona. O sea, estamos en la zona del cargadero, que hay unas zonas interiores en Saltacaballo, es una zona extremadamente peligrosa, porque ahí hubo una planchada para que pudiera llegar el ferrocarril y luego, bueno, pues depositar en el cargadero, y del cargadero pues meter a los barcos. Pues esa zona se ha deteriorado con el paso del tiempo, son estructuras metálicas de óxido de hierro que ya están muy deterioradas, y ha habido accidentes incluso de gente que hay por ahí, ¿no? Yo, como te decía, me metí con un arquitecto y un ingeniero en uno de los túneles, y a mitad del túnel nos tuvimos que salir corriendo porque había desprendimientos. Uy. Pero bueno, son cositas que luego cuando las pones en el vídeo, que las voy a poner, pues te gusta, dices, bueno, me la he jugado. Bueno, claro, oye, como no se desprendió del todo, pues me ha quedado muy bien, ¿no? Me la he jugado, pero bueno, desde el punto de vista de documentalista es un reto, claro. Es un reto. Pasé mucho miedo, fíjate, no en la primera hora, pero a partir de la primera hora, cuando nos metimos en el interior de la mina Ceferina. Porque, claro, las pupilas, la cabeza y tal, se empieza a acostumbrar a la oscuridad. No sabes, a mí me llevaban y tal, pero a mí si me dejan allí, vamos, no tengo ni idea. Yo hubiese muerto en una esquina si me dejan allí, seguro. No habría sabido salir, pero es muy interesante, desde luego, sí. Sin duda. Bueno, de momento nos quedamos con Setares y la fiebre del hierro parte 2, ahora, en este instante, pero también nos quedamos con la posibilidad de volverte a entrevistar dentro de el tiempo que sea, el que consideres tú como documentalista para traernos una tercera parte. Pues sí, me gustaría, porque comienzo ya, efectivamente, es mi sueño acabar esta saga, este documental, y yo, como acababa el otro día en la parte final de esta presentación en el Ateneo Argenta Inés, creo que es muy importante. Yo hice una encuesta allí mismo, les dije, a ver, de los que estáis aquí, ¿cuántos conocéis las ruinas de Valtezana? Todo ese entramado industrial y cultural que tenemos. El 40% lo conocía. Si tenemos en cuenta que estábamos un foro de amigos con vinculación a la actividad minera, miedo me da pensar, si yo cogiera y extrapolara esta proporción al Castro que tú ahora conoces, probablemente el 5% solamente conozca lo que son esas ruinas industriales, como mucho. Y de verdad, yo animo a la gente a que, si tiene ocasión, que vaya y vea eso, porque tú ves el cargadero de mineral de Taramona, de la mina Sorpresa, y dices, Dios mío, ¿cómo fue posible que a finales del siglo XIX, en solo un año, hicieron todo el entramado? Las proporciones son gigantescas. La gente tiene que conocer esto, porque yo siempre he dicho que los que tenemos cierta vinculación con las actividades humanísticas, yo hice filología, pero la historia me encanta, conocer de dónde venimos para saber dónde estamos, y sobre todo para saber a dónde queremos ir, es importante. Conocer nuestro pasado, nuestro legado minero, nuestro patrimonio industrial,
es que es clave para entender el Castro que hoy en día conocemos, porque el despegue de Castro, por mucho que la gente crea, no es la mar, es la minería. Eso es así, el que nos da el esplendor, la que nos pone en el escaparate, es la minería. Y eso la gente lo tiene que entender y lo tiene que ver. Y hay que ir a Baltezana a ver esas ruinas, porque son brutales. Patxi Longarte, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí esta noche, este ratito, antes de ver este documental. Ha sido un auténtico placer. El placer ha sido mío, Inés. Muchas gracias. Nosotros ahora nos disponemos a disfrutar de ese Setares y la fiebre del hierro, parte 2. Después buen cine aquí esta noche en 11TV, que ya les he prometido yo que hoy teníamos un contenido un poco diferente. La revolución industrial se originó a mediados del siglo XVIII en Inglaterra. La demanda de la industria de la minería, junto con la invención de la máquina de vapor, propiciaron la aparición de las líneas de ferrocarril. Por primera vez en la historia, era posible transportar grandes cantidades de material pesado a una velocidad nunca antes imaginada, acortándose así los tiempos de desplazamiento. La historia de la villa de Castrurdiales no puede entenderse a espaldas de este proceso industrial. La que llegó a ser la villa más populosa de Cantabria a finales del siglo XVI, pasó a convertirse a mediados del siglo XIX en un puerto de mar de segunda clase, tras Santander y Laredo, en el que la principal actividad de sus habitantes se reducía al cultivo y producción de chacolí, a 4 telares de lienzos comunes, 3 fábricas de curtidos casi inactivas, 1 de tejas y baldosas, 7 conserveras para salar y escabechar pescado, varios talleres de construcción de lanchas y barriles y, por supuesto, la pesca en mayor medida. Argumentos un tanto escasos sobre el que se apoyaba su débil base económica desde hacía siglos. Pero sería la actividad minera la que impulsaría en mayor medida el desarrollo económico y urbano del municipio, con la explotación de algunas minas de hierro y la apertura de otras nuevas, dando lugar al fenómeno de la fiebre minera. El capricho de la suerte hizo posible la proliferación de una veta rica en forma de mineral de hierro que los romanos conocían y que se extendía por sus montes mayoritariamente a flor de piel desde hacía millones de años. Solo era cuestión de sacarlo, y gracias al ferrocarril y a inversores mayoritariamente británicos y vascos se hizo posible. Pronto, las noticias de la explotación de estos yacimientos y la necesidad de mano de obra no especializada mayoritariamente atrajeron un gran número de mineros. La población de la zona minera de Mioño, Pontón, Santullán, Otañe, Setares, Baltezana y Lusa se multiplicó por 2 a finales del siglo XIX y, en líneas generales, la población de todo el municipio castreño.
Gracias al colosal esfuerzo de tantos desheredados hombres y mujeres de hierro con una esperanza de vida de tan solo 20 años que sacrificaron sus vidas en derredor de esta actividad tan extremadamente dura, podemos hoy disfrutar de un progreso duradero. La minería modificó de manera radical la base económica de la villa, provocó el crecimiento de su población, modificó la organización social y alteró su espacio urbano, impulsando su ampliación y convirtiendo a Castrurdiales en el germen de la ciudad moderna que hoy conocemos. María, ¿qué supuso para el municipio de Castro, bueno, pues tener la opción de que un grupo empresarial tan potente pusiera en marcha una explotación minera, sobre todo en Setares, ¿no? Yo creo que supuso una pequeña o gran revolución la instalación de esa sociedad minera, de esa compañía minera, porque afectó a muchos aspectos de la vida del lugar. Afectó en primer lugar a la demografía, afectó a la población. En la zona no había tantos habitantes como llegó a haber después de la instalación de la compañía, y eso significó que tuvo que llegar mucha gente de otros lugares para trabajar en las minas, porque era una actividad que demandaba mucha mano de obra. La extracción de mineral era un proceso manual en el que se conseguía arrancar muchas toneladas y había muchas personas trabajando. Fue también una pequeña revolución en el ámbito económico, porque hasta que esto sucedió, la vida económica del término pues descansaba en la actividad agraria de subsistencia, en la pesca, en las actividades marítimas, que además tenían tradición ya desde muchos siglos antes, en la conservación de ese pescado, en algunas pequeñas factorías de asistencia a veces a la pesca, como era fabricar toneles o latas, o instrumental para la pesca o para la conserva. También había algunas fábricas de curtidos, es decir, pequeñas manufacturas, ¿no?, que daban empleo pues, a un número reducido de personas. Y claro, la grandísima oferta de puestos de trabajo que supuso la minería pues cambió también la estructura de la ocupación de la población. Fundamentalmente como jornaleros, como obreros asalariados, pero también atrajo a un pequeño número de técnicos, vamos a decir, de personas con una cierta cualificación profesional, como podían ser los barrenadores o los encargados de los sistemas de transporte que, por ejemplo, accionaban los planos inclinados o conducían el ferrocarril y demás. Muchas de esas personas llegaron solas y bueno, pues se establecieron en Castro y desarrollaron sus familias. Otras venían ya en familia y se instalaron aquí. Algunas volvieron a sus lugares de origen, otras se quedaron, pero demográficamente digamos que supuso una pequeña revolución. Llegará un momento en el que este huevo eclosionará en algún lugar, es decir, llegará un momento en el que la ciudadanía, un sector de la ciudadanía, tome conciencia de que la cultura es también la vida productiva, las infraestructuras, la industria, en fin, todas estas cosas. Y habrá además que difundirlo, habrá que hacer cosas como, no lo sé, quizá no es Castro un lugar de entrada que nos anime a pensar en un turismo cultural patrimonial, por ejemplo, pero ¿por qué no desarrollar aquí algo de esas características? Existe el programa de Vías Verdes, que yo creo que muchas de ellas son reconocidas, pero muchas personas pasean por la Vía Verde como, uy, el paisaje, el mar, el acantilado, interesante, pero oiga, sepa usted que está usted transitando por un camino que fue posible porque unos técnicos lo explanaron para que hubiese un ferrocarril, y este ferrocarril no era para pasear turistas, era un ferrocarril por el que se arrastraba el mineral de unas instalaciones que están detrás del Castro que usted ve, porque el despegue de Castro en sus orígenes es la actividad minera industrial, es el que le abre a la modernidad. Luego vendrán otros asuntos, el turismo, lo que sea, la urbanización, lo que sea, pero es fundamental. ¿Y por qué no incorporar a ese programa de Vías Verdes que uno tome conciencia de que va por un camino ferroviario minero?
y que mire no solamente el paisaje natural, entre comillas, que es muy bonito, sino también el paisaje cultural, ¿no? el que creó la actividad minera. Muy pocas personas cuando pasean por Brazomar, se llama este lugar, ¿no? Y miran hacia donde están las antenas, saben que lo que ahí se escondía hace 100 años, 150 años, era un tesoro en forma de mineral de hierro, y que buena parte del modelado que tienen esos lugares ahora, lo que percibe nuestra vista, tiene que ver con la extracción minera. Totalmente. Y con lo que hay ahí. Dejando atrás Setares con las Primeras luces del día, atravesamos una frondosa zona repleta de castaños, robles, fresnos y argomas. Enseguida nos topamos con el trazado de la antigua vía del ferrocarril minero. Nuestro objetivo es recorrer el trazado de la antigua vía hasta llegar hasta el alto de Saltacaballo, primeramente, y más tarde seguir la misma ruta que la compañía diseñó para el transporte de su mineral en cada una de sus 3 fases. La compañía minera Setares, como medio de transporte para llevar el mineral extraído de la mina Ceferina, encomendó al ingeniero Fernando Alonso la construcción en 1885 de un ferrocarril que transportase el mineral desde la mina Ceferina hasta la ensenada de Villajerta, donde tenían también proyectada la construcción de un embarcadero. Este primer proyecto de ferrocarril de adherencia, que finalizaba en un gran plano inclinado en el tramo final, descendía hasta el acantilado de Saltacaballo, donde estaba ubicado el depósito de mineral. En septiembre de 1886, menos de un año después de la fecha inicial del proyecto, se terminó el ferrocarril. A lo largo de la vía se establecieron 2 estaciones, la de Setares o Ceferina y otra en Merino, para el servicio de los recién abiertos talleres de lavado. La compañía minera construyó también sus oficinas y casa de gerencia desde donde se dirigían las labores. Contaba con varios despachos, siendo también utilizada como almacén y viviendas. En los inicios también existió en este edificio un pequeño dispensario. Pero la instalación más importante fueron los talleres de carpintería y herrería, a escasos 200 metros de las oficinas, donde se reparaba la herramienta y el material móvil, que contaba además con una cuadra para la caballería y un almacén de piensos. Junto a este se encontraba el polvorín, donde se custodiaba la dinamita usada en la mina. Y las oficinas estaban aquí, y de aquí hasta aquí era el economato. Vale, o sea, estaba la parte derecha, la economato. Sí, luego la parte de arriba era vivienda. Muy bien. Pero no sé si en la otra parte, ¿qué sería? Si estaba dedicada a archivos de... Claro, ahí no tuve yo acceso a... Vale. Y cuando pasabas, porque tú pasabas por ahí todos los días, ¿no? Sí, sí. Todos los días. 2 veces al día. 2 veces. Después de volver de la escuela, pasabas por ahí. O sea, por la mañana, sí. Se entraba a las 9, salías a las 12, luego salías a las 12, llegabas a casa pues en un cuarto de hora. Si no te entretenías por ahí jugando o ibas por abajo, por la vía de abajo, que había castaños, cuando había castaños y cosas de críos, ¿no? Y había que recorrer pues el doble
de terreno. Y peor, porque para ir al caserío era formidable, era llano totalmente, porque los desniveles de los ferrocarriles es un 2%, ¿eh? Como mucho. Como mucho. Vale, ¿y qué recuerdas cuando tú ibas por ahí, por arriba, hacia Merino, que había mucha actividad de gente comprando el economato, mucha gente trabajando en la oficina? ¿Qué recuerdas de un día a día? Sí, había gente de compras, sí, de Otañez, Baltezana, Talledo. Ah, sí. Sí, ahí había... Ajá. A partir de la zona de Talleres, la vegetación alterna entre zonas de prado y eucaliptos, siempre con la impresionante vista del valle de Baltezana y el mar a la derecha. El material móvil con que se inició el transporte de mineral fue posible con la primera máquina locomotora de 10 toneladas de peso, llamada Otañez, la cual fue fabricada en 1887 en Alemania. Pero pronto se quedó escasa y se encargó otra nueva, la Setares, que comenzó a prestar servicio en 1888. Se compraron otras dos similares en 1889 y en 1892 una firma escocesa fabricó las locomotoras Mioño Dícido y Ceferina, que se utilizaron para el transporte desde la zona de extracción. Las primeras vagonetas que se fabricaron fueron de madera, pero habiéndose constatado el considerable deterioro que experimentaban estas por la gran cantidad de agua que llevaba el mineral lavado, que hacía pudrir la madera, de que estaban hechas en poco tiempo se decidió que fueran de acero. Llegamos hasta el cruce de Merino y de ahí por un camino bien marcado en dirección norte, encontrando enseguida una zona herbosa con varios fresnos. Enseguida nos topamos a nuestra izquierda con los restos de un plano inclinado que comunicaba las minas de Dícido con las infraestructuras de transporte de las minas de Setares para el lavado de su mineral de hierro. Siguiendo nuestro trayecto tan pronto como bordeamos la vaguada, giramos hacia la derecha en dirección este y enseguida, por un eucaliptal, en dirección norte hasta una casa y un cruce con una pista que desciende hasta la carretera nacional 634, lugar donde estaban ubicados el plano inclinado y su vieja estación. En este punto finaliza la vía minera con el descenso de un plano inclinado hasta las instalaciones de los acantilados de Saltacaballo, donde se ubicaba el cargadero de mineral. En la foto del vuelo americano del año 56 se puede ver la zona de Saltacaballo. Aunque el plano ya se había desmantelado hace tiempo, puede verse la traza en la parte superior. El perfil del proyecto del plano inclinado en su parte final se puede contemplar en la siguiente imagen del proyecto. Como se observa, cruzaba la carretera nacional 634, pero sobre el trazado que tenía antes de la construcción de la autopista, enfrente del restaurante Ibarbia. Después, se mantenía unos 70 metros en horizontal para permitir las maniobras de los vagonetas y la descarga a la parte inferior del acantilado mediante jaulas y vertederas. Y en esta foto se ven los restos de los muros que acompañaban los estribos del puente, situados junto al restaurante Ibarbia, y el puente insinuado con las líneas rojas. Volviendo al plano inclinado, todavía puede identificarse hoy en día sobre el terreno, especialmente donde se cajeó el terreno para adaptarlo a la traza del mismo. Y desde aquí hasta la parte trasera del restaurante Saltacaballo, donde se puede ver la mencionada parte horizontal para el manejo de vagonetas en la estación final del plano.
just like the guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done, sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head.
La opción del lavadero de mineral surgió al constatarse la forma en que aparecía este mezclado con tierras arcillosas, es decir, la famosa chirta. La mejor forma de aprovecharlo era lavarlo y mejorar así su ley en el mercado internacional. Así que se decidió la construcción de un lavadero que comenzó a funcionar en junio de 1891 en el Valle de Valtezana. Para su funcionamiento se compraron 4 trómeles que estaban accionados por una máquina a vapor de 30 caballos de fuerza que los hacía girar y que también accionaba 2 bombas centrífugas que impulsaban las regaderas que mojaban el mineral en bruto y después lo deslodaban. Con este sistema se permitió incrementar la ley del mineral de hierro, lo que significaría un aumento de valor de la tonelada y un mayor aprecio de sus productos en el mercado. El lavadero quedaría como puede verse en la fotografía siguiente. Y esta era la disposición de los trómeles, tolvas y el puente y la plataforma de acceso sobre los restos actuales del lavadero. El lavadero fue creciendo con nuevos elementos a medida que pasaban los años y estuvo trabajando con generadores y motores de vapor hasta el año 1903, año en el que se decidió su electrificación. Para la construcción del lavadero, se proyectó un ramal de 600 metros desde la vía general que discurría por la ladera sur de la Peña de Quintana. Volviendo sobre nuestros pasos tras recorrer la vía verde en el cruce de Merino, nos desviamos tomando el camino a la derecha en dirección este, dejando una casa a nuestra izquierda, caminando por el monte de la Gracera hasta la cabeza del plano inclinado. Las imágenes aéreas son fascinantes y revelan el ímprobo trabajo realizado para la construcción de este nuevo ramal. El enorme cajeo realizado a lo largo de este vial y los muros enormes de mampostería del nuevo plano reflejan el arduo trabajo de canteros y obreros trabajando a destajo. Este plano inclinado de 550 metros de longitud, con una pendiente media del 45%, por el que bajarían vagonetas cargadas de mineral en bruto y subirían las cargadas de mineral ya lavado. Para su funcionamiento se instaló una máquina de vapor de 30 caballos de fuerza. En la zona del lavadero, los vagones con el mineral para lavar circulaban por la parte superior descargando en los trómeles el mineral de hierro a través de un puente de madera primeramente y más tarde de hierro. Posteriormente el mineral lavado se subía desde la parte inferior por la prolongación que existía del plano inclinado desde el nivel del río Sabiote. En estas 2 fotografías antiguas de 1910 del lavadero, se observa el puente por el que entraban las vagonetas cargadas de mineral sin lavar. En la foto siguiente se ve una de esas vagonetas vacías incorporándose a la vía principal.
Como se puede observar en esta vista del plano de la Gracera desde la parte inferior, actualmente el plano está anulado por la modificación que se realizaría en 1898.
Con el sistema de transporte que hemos comentado, el trasiego de mineral hacía perder mucho tiempo por el uso de los planos inclinados, los de la mina y este nuevo de La Gracera en Merino. Por ello, la sociedad minera prescindió de este sistema, buscando la rentabilidad y desarrollando un nuevo trazado. Así pues, se hizo un cambio integral y de un lado se sustituyeron los grandes planos y de otro se integraron 4 nuevos elementos, 3 de ellos en Valtezana y el otro en Saltacaballo. De un lado, una galería para bajar al valle de Valtezana, atravesando el monte de Setares de este a oeste. Los mineros la llamaron la Maquinilla, al nivel de la cota 240 metros. De otro lado, un pequeño plano inclinado para salvar el corto desnivel que resultaría desde el final de esta vía en Saltacaballo, y las planchas de descarga que servían para descargar el mineral en los depósitos. En tercer lugar, un descensor situado en la zona de laboreo más baja de la mina para transportar el mineral grueso y parte de las tierras para el lavadero desde la cota 174 metros. Por último, un plano inclinado que conectaba con los ramales que estaban a la cota de las vías anteriores, muy cercano al pueblo de Setares. Estos elementos se pueden identificar todavía sobre el terreno. Saliendo de Setares en dirección norte, junto al depósito de agua, unos metros más abajo nos encontramos estos 3 elementos que convergían en la estación inicial. Del túnel de la cota 240 metros se conserva al menos la boca que daba hacia el plano inclinado. La galería está cegada posiblemente artificialmente para evitar la entrada de ganado en la misma. En un momento de la explotación, la estación de cabeza del plano estaba próxima al pueblo de Setares, como puede apreciarse esta imagen antigua en la que se puede observar también la línea de ferrocarril que bajaba por el plano el mineral extraído de los frentes más altos de las minas. A partir de la intersección de estos 3 nuevos elementos de la parte de Valtezana, se construyó un ramal de 450 metros para ferrocarril de adherencia, con una pendiente prácticamente horizontal, hasta el siguiente plano inclinado que bajaba el mineral desde la cota 160 hasta la cota del lavadero. En esta foto antigua, podemos observar la estación inicial y la playa de vías necesaria para integrar los diferentes puntos de acceso del mineral. Este plano inclinado tenía un pequeño túnel de unos 40 metros de longitud, muy cerca de la parte superior. Una vez se alcanzaba la zona inferior, la compañía Setares preparó todas las instalaciones necesarias para la explotación de los trenes que llevarían el mineral desde allí hasta el cargadero de Saltacaballo, en los terrenos colindantes a la vía en el barrio Manzanal de Valtezana. En esta foto de vuelo americano de 56 se puede apreciar claramente el plano señalado anteriormente, el túnel y las instalaciones inferiores. Las vagonetas que descendían por este plano, bautizado más tarde como de Sotero, por ser Sotero Aguirre quien lo manejó en los últimos años de funcionamiento, eran remolcadas en la zona de Valtezana por pequeñas locomotoras de vapor de unas 4 toneladas. Algunas fueron el Negro y la Manuela. Estamos aquí en el barrio El Manzanal, en un punto clave de la historia de la compañía minera de Setares. Como podéis ver, tenemos aquí el depósito de los Taramona, de la mina Sorpresa, y los talleres de la empresa, del ferrocarril. Y es una zona muy importante porque aquí se juntaban los trenes, la carga del cable aéreo, luego detrás tenemos otro cable aéreo de la mina Josefa, los lavaderos. O sea, es una zona cargada de vestigios arqueológicos mineros. Y sería importante poner en valor toda esta zona con una vía verde, restaurando edificios. Se nos ocurren a nosotros muchas opciones de restauración. Por ejemplo, se podría hacer aquí un albergue turístico en los talleres, un ascenso para luego descenso de bicis por esa zona. Bueno, una vía verde en general. Solo este espacio ya es maravilloso. Alex es una de las personas que mayor conoce estas ruinas y muchas veces lo que yo le digo, ¿no? Simplemente venir aquí y ver in situ
las proporciones gigantescas de un cargadero como el que tenemos, de un molino como se aprovechaba, de unos talleres enormes, pues a mí francamente se me ponen los pelos de punta, ¿no? Ades, tú te imaginas aquí trabajando hace 100 y pico años en las condiciones que pues eso, la tecnología proporcionaban y cómo eran capaces de hacer esto. Me parece increíble, ¿no, Alex? Sí, no, increíble el esfuerzo de mano de obra, sin casi elementos mecánicos, de construir esto nada, en meses, porque esto es que eran meses, se hacía un proyecto, una idea y ala, para adelante con todo y hasta acabarlo. Y fíjate el trajado este que se hizo en menos de un año, túneles, infraestructuras, talleres, increíble. A mí me parece brutal lo que decíamos, ¿no? Sin apenas medios técnicos, un plano inclinado como el que tenemos atrás, ¿no? Y lo que dices, ¿no? En menos de año, pues concluirlo y ponerlo a disposición para una compañía minera, ¿no? Y tú como coordinador de este grupo de patrimonio industrial de Castro, a mí me parece que poner en valor hoy en día, en pleno siglo XXI, estos restos arqueológicos, estos restos industriales, ¿de qué manera? Hablabas, sí, efectivamente, de una vía verde, no sé, alguna cosa más que se te pueda ocurrir para generar riqueza, valor al municipio de Castro. ¿Qué podría dar de sí esto? Hombre, para mí hay mucho potencial en el turismo activo, incluso visitar las minas de setares por dentro, pues eso, visitas guiadas, recuperar toda la zona, pues como es la Arboleda, digamos, ¿no? Que lo han hecho un centro de interpretación y se puede ir a pasar el día con la familia a ver los restos. Totalmente. Y aquí también en su día había un proyecto de una vía ferrata allí en la costa, en el Piquillo. No sé, o sea, aprovechar las oportunidades, porque esto si se dinamiza yo creo que se puede generar ingresos y a la vez poner en valor y cuidar y respetar nuestra historia. Totalmente, es que es historia, es patrimonio arqueológico, industrial. A mí se me ocurren probablemente pocas localidades en el mundo, te iba a decir, en el que puedan aunarse un poco el turismo pues como este histórico y el turismo pues de sol y playa, ¿no? Tenemos ahí un municipio como es el de Castuleanes a escasos kilómetros en los que tenemos unas playas maravillosas, una gastronomía increíble y esto, o sea, realmente probablemente hay pocos municipios en el mundo que puedan aunar todo esto, ¿no? Sí. Castro tiene un problema, que siempre enfoca su pasado a la pesca, pero se olvida de la minería. De la minería, que es lo que ha dado la grandeza en los últimos siglos, digamos. Totalmente. Porque Castro era una aldea casi de pescadores y fue la minería la que trajo toda la riqueza, la construcción del rompeolas, el vaciado de la playa de Brazomar. O sea, todo el potencial de Castro es gracias a la minería. Si no, pues seríamos, no sé, como Laredo, como Santoña. Exacto. Un pueblito más pequeño. Efectivamente. Y no se dedican recursos a potenciar todo lo que queda. Pues toda esta zona tiene una protección genérica en el plan general, pero por ejemplo esto está calificado como se puede construir aquí. O sea, mañana vienen, tiran esto y hacen chalés. O sea, quizás lo primero sería eso, ¿no? Para preservar esta zona, ¿no? de intrusiones inmobiliarias, ¿no? Claro. Hay que tener en cuenta que ya el Ayuntamiento en el año 2000 hizo un catálogo de la arqueología industrial de Castro, pero se quedó en un cajón ahí. Supongo que por intereses especulativos no interesaba aprobarlo. Y entonces se ha quedado aquí en el limbo y bueno, eso es lo que estamos nosotros intentando enmendar. Actualizar el catálogo y a ver si conseguimos que se proteja todo, quede todo bien clasificado y poco a poco se vayan realizando medidas de puesta en valor. Claro. Que aquí, por ejemplo, la primera pues, y evidente sería hacer una vía verde. Si está, el trazado está, es acondicionarlo y arreglarlo y a disfrutarlo. No tiene más. Muy bien, Alex.
Ya a los pies del plano, nos damos de bruces con el barrio del Manzanal en Valtezana, desde donde partiría un nuevo ramal ferroviario de 500 metros de longitud que atravesaba este barrio hasta llegar al Lavadero. Aquí se establecieron los nuevos talleres de reparación. La nueva disposición de las vías, así como la construcción del depósito para el mineral lavado, obligó a modificar y construir varias infraestructuras nuevas. Se decidió realizar un trazado en el que la entrada de las vagonetas cargadas de mineral al lavadero fuese más directa, para lo cual se construyeron 2 puentes. Uno junto a los talleres que permitían desde la zona de los talleres desviar los vagones que debían tratarse, y el otro en la entrada del lavadero cercano al depósito de agua. En estas fotografías e imágenes aéreas vemos los restos del primero de los puentes, junto a los talleres. Tras atravesar este puente, el tren pasaba cerca del depósito de agua, del cual todavía se puede apreciar una tubería. El segundo de los puentes se encontraba junto al lavadero y permitía pasar sobre el camino de acceso al mismo barrio del Manzanal. Una vez lavado el mineral, era de nuevo ascendido por un plano inclinado llamado tambor, capitaneado en los últimos tiempos por Rafael Gallastegui y dotado de unos topes especiales que hacían que el vagón basculara y que el mineral cayera en un cargadero que aprovechaba de solera la media ladera del terreno con muros de mampostería. Desde el lavadero hasta el cargadero, el plano inclinado se elevaba sobre una estructura de la cual existen hoy en día los apoyos. Este plano comenzó funcionando con tracción de vapor y posteriormente se electrificó y se subía el material con una cinta transportadora. Este era el camino que recorría el mineral que iba a ser lavado, diferente al recorrido por el mineral que no iba a serlo y el procedente de la mina Sorpresa, lavado en su propio lavadero. En estos casos, el trayecto seguía recto pasando delante del depósito de Taramona y del anulado plano de la Gracera. Es probable que el túnel junto al plano serviría como apartadero de vagonetas o como vía alternativa a la vía general existente desde el segundo período con la construcción del lavadero o para las 2 alternativas. Los trenes, finalmente, salían cargados hacia Saltacaballo en un trayecto de 2 kilómetros. En este tramo, se utilizaban locomotoras de mayor potencia que las anteriores y un peso de 10 toneladas como la Otañez. Tras los intentos baldíos de hacerse cargo de la mina Sorpresa, propiedad de Manuel Taramona, y Sota y Aznar llegaron a un acuerdo para transportar el mineral de hierro de esta mina hasta un nuevo depósito emplazado en el barrio del Manzanal y construido en 1910. Ese mismo año, don Manuel Taramona, amigo de Sota, encargó un proyecto de transporte para llevar su mineral de hierro hasta aquí. Para ello se estableció un sistema de cable o tranvía aéreo sistema Bleichert. Este tipo de transporte consistía en un doble carril colocado sobre postes metálicos. En uno de los cables se suspendían las vagonas cargadas que regresaban por otro cable una vez descargadas y que eran arrastradas por un tercer cable llamado cable tractor. Su dimensión era de 9.6 kilómetros, siendo el de mayor longitud de la zona, y transportaba 60 toneladas de mineral a la hora. Permaneció activo hasta el año 59. En un principio, el basculero fue Jesús López y el administrador, José María Azcargorta.
La primera parte del trazado discurría por Sopuerta, Vizcaya, y el resto por los terrenos de Otañes y Ontón en Cantabria. Quiero enviar un saludo muy afectuoso a mi amigo Juan Manuel Román por su implicación en lo concerniente a la divulgación del conocimiento de la mina Sorpresa y al tranvía aéreo, y del cual he aprendido tanto. El otro tranvía, el del empresario minero José María Urquijo, también llamado de la Josefa, por conducir mineral de su mina en Musquiz, tenía una extensión cercana a los 3 kilómetros y desembarcaba cerca del depósito citado anteriormente y denominado El Tambor. Tenía capacidad para 15 toneladas a la hora y data de 1917. Los baldes se descargaban directamente en vagonetas, que a su vez lo llevaban a través de unas vías hasta el citado depósito. Esto es sabido por comentarios de mineros fallecidos que recordaban la suciedad en sus caras a causa del polvo que se levantaba al descargar los baldes. Según estos mismos comentarios, algunos baldes no llegaban a destino, sobre todo con heladas, ya que al atravesar desde Las Mieres a la Cruz de Bares, como había mucho hielo, patinaban y caían al suelo en la zona de Montanero. En 1964 cesó su actividad.
Faced with the temptation to wonder about the importance of history, I am one of those who maintains that thanks to its knowledge, we can understand the past and its influence on the present and future, and thus understand the society in which we live. Knowing the history of a society allows us to delve into its identity, understand its traditions, its values, and its vision of the world. If we want to understand why the Santa Barbara Festival is so important for miners, we must know and empathize with its history. Understand, as in other societies with a mining vocation, such as in South America, the need for a protective entity when entering the bowels of the black mine. Knowing our mining legacy should make us improve as a society, since knowing the efforts of those who came before us to achieve rights that we consider basic today, such as a fairer workday, or their enormous sacrifice to achieve progress for our municipality, helps us value such rights and fight to maintain them. Our duty as a society consists of the need to remember where we started from, to be grateful for such an incredible effort, to preserve such signs of identity, and above all, to protect the colossal and exceptionally valuable cultural and industrial heritage that we have so close. This is my commitment. And yours? Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse when you're chewing on life's gristle.